Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Esta es una pequeña sesión informativa del curso de escritura fluida en su segunda edición. Vamos a iniciar en 1 o 2 semanas y pues nada, el objetivo es presentarles algunas cosas que puedan servir de base para lo que vamos a trabajar y más que nada para que puedan tomar la decisión de si quieren participar o no en este curso, si creen que es interesante, que hay algo que les pueda servir. Y pues entonces vamos a eso. Al final vamos a tener un poquito de tiempo para algunas preguntas, ¿no? Las personas que estuvieron en la sesión. Lamentablemente no logré grabar la primera parte de la sesión, entonces esta es una regrabación de la misma. Pero bueno, vamos ahí, vamos allá, sin más, ¿no? Entonces, bien, esas son las cosas que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Muy rápidamente. Primero que nada, decirles el curso de escritura fluida, bueno, es un curso para aprender un sistema, ¿no? Un sistema de trabajo centrado sin duda en la escritura, pero no necesariamente la escritura ni académica, ni necesariamente para publicar, sino puede ser para distintos tipos de proyectos que ustedes tengan en los que el pensamiento, la reflexión, la discusión con otras personas pueda ser importante, ¿no? Para las que nos va a servir mucho el trabajar dentro de la escritura. La idea básicamente es presentarles a ustedes el sistema que yo he desarrollado, consolidado, ¿no? Con base en un método conocido como Zettelkasten, de, que en realidad no significa nada más que caja de notas y que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, desde el Renacimiento, desde la Edad Media, yo qué sé, pero que una versión moderna fue desarrollada el siglo pasado por Niklas Luhmann, un sociólogo alemán muy importante, y que básicamente lo que hace es tratar de utilizar estas notas no como un lugar en el cual se guarda información únicamente, que era como se utilizaba anteriormente, sino como un espacio, como un entorno en el cual verdaderamente utilizar la escritura como medio del pensamiento, como medio de la reflexión, ¿no? Y justo lo que logró hacer Luhmann fue construir plantear ciertos principios, ¿no? Y ciertas estructuras que permiten utilizar nuestra propia escritura, tanto sobre ideas de otras personas que utilizamos como referencias, como ideas propias, eh, integrarlas en un sistema en el que sean fácilmente accesibles, que se puedan conectar unas con otras y que sirvan para producir distintos resultados, ¿no? Sea para aumentar nuestro aprendizaje, nuestra comprensión, para recordar mejor o para producir propiamente ya eh, algún producto escrito, ¿no? Algún producto escrito, sea esto un ensayo, sea un trabajo escolar, sea una tesis, un libro, lo que sea que ustedes quieran hacer, ¿sale? Entonces, bueno, esa es básicamente la del curso. Voy a ir lentamente, punto por punto, de qué se trata, pero bueno, platicarles primero que el origen de este curso en realidad fue un poco, bueno, tiene como una base doble, ¿no? La primera es la frustración o la insatisfacción que venía sintiendo desde hace varios años sobre mi experiencia leyendo libros, trabajando distintos temas y descubrir que a lo largo del tiempo, conforme pasaba el tiempo, independientemente de lo que hiciera, si subrayaba, si tomaba notas en libretas, etcétera, eh, pues estas notas se perdían. ¿No? Realmente, no físicamente, sino se quedaban guardadas en libretas que era muy difícil que yo volviera a acceder a ellas y cuando lo hacía, cuando llegaba a hacerlo después de algún tiempo, de algunos años, realmente era un trabajo más bien casi arqueológico, ¿no? Que era como tratar de encontrar alguna pieza de información útil con un esfuerzo muy grande y aun cuando lograba encontrar algo que hubiera hecho, pues a falta de ciertos principios y de ciertas reglas, volvía pues casi una cuestión de descifrar lo que había querido decir, ¿no? O de descifrar las ideas detrás de lo que había escrito. Entonces, bueno, esa insatisfacción general que tengo muchos años o tuve muchos años con ella. Y luego, por otro lado, de manera más específica, cuando
decidí retomar mi tesis de maestría después de varios años de haberla dejado, además de por razones personales, en parte por la dificultad que había supuesto, ¿no?, desarrollarla cuando la comencé sin un sistema más adecuado. Cuando la retomé hace aproximadamente 2 años, justamente me enfrenté a la dificultad que significa el uh, manejar cantidades grandes de información y de una complejidad también muy grande, ¿no? Tanto de las cosas que iba leyendo como ya en mis ideas, tratar de ordenarlas, tratar de estructurarlas, de darles un sentido y poder expresarlas de una manera clara sin un proceso bastante claro, estandarizado, eh, un sistema de trabajo que me sirviera como base para hacerlo, resultó ser sumamente difícil. Y bueno, de ahí que tomara un poco la decisión de investigar lo que otras personas hacen para aprender, para trabajar de una manera más sencilla, de una manera más fluida, justamente, con la lectura, con la investigación y tal, al enfrentarnos a proyectos complejos, ¿no? Entonces, más o menos de ahí es de donde viene esta investigación que yo hice y el origen de este sistema que les estoy proponiendo, ¿no? Como les digo, la base principal es el método Zettelkasten de Luhmann. Hay un libro muy bueno que me sirvió muchísimo, que se llama How to Take Smart Notes, de Sonke Arens. Se tradujo al español recientemente, no sé si ya está en México, debe ser Cómo tomar notas inteligentes, y hay otras dos fuentes muy importantes que me ayudaron, el sitio web zettelkasten.de, pues, y una implementación de Zettelkasten digital, de las más interesantes que uno puede acceder en línea actualmente, que se llama Las Notas de Andy Matuszak, o Andy's Notes es el nombre del sitio. También les pasaré la información relevante por el WhatsApp eventualmente, si alguien me la pide, con todo gusto. Pero bueno, esas tres fuentes principales, junto con muchas otras investigaciones que he hecho, que he realizado sobre el aprendizaje y tal, me llevaron a proponer este sistema, ¿no? Basado en la toma de notas inteligentes, interconectadas, accesibles, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Habiéndolo yo realizado para mí, se lo compartí a algunos amigos, a algunas personas que sé que estaban en situaciones similares y pues varios estuvieron interesados, ¿no? Obviamente lo hice de una manera más informal, pero pues al intentar explicarles realmente vi la necesidad de presentarlo de una forma un poco más organizada, de una forma más profunda, no en una pequeña clase, sino a lo largo de varias sesiones. Y de ahí surgió la primera versión de este curso de escritura fluida que hicimos hace varios meses, yo qué sé, inicios, mediados de este año, y fue un poco en personas muy contadas que yo sabía que estaban interesadas y que me podían ayudar a darle una forma más adecuada para presentar públicamente a este curso, ¿no? Y bueno, de ahí, de la experiencia positiva, creo que todos salimos muy contentos de lo que ocurrió, de lo que logramos hacer, de lo que logré aprender, de ofrecerlo, es que surge esta nueva propuesta. Digamos que esta es la versión beta, ¿no? No tiene no hubo un lanzamiento comercial ni nada, sino solamente lo compartí en redes sociales y un poquito ahí de boca en boca, normal. Espero el próximo año hacer la primera versión más abierta, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que los que estén interesados nos acompañen al hacerlo, ¿no? Entonces, muy bien, vámonos ahí rápidamente a los distintos puntos, ¿cierto? Primero, ¿qué incluye? ¿Qué incluye el curso? Está dividido en 7 sesiones o unidades que todas incluyen, teoría, práctica, retroalimentación y un poquito de discusión libre sobre los temas que vamos a ver. Incluye además un material de apoyo en forma de un libro electrónico, que de hecho es resultado justamente de este sistema. Lo escribí puntualmente utilizando todas las técnicas que vamos a trabajar. Unos PDFs de referencia, que son las presentaciones que utilizaremos a lo largo de las sesiones, que pueden ustedes ver muy rápidamente, muy sucintamente, ¿no? Y algunos videos tutoriales para utilizar esta herramienta que se llama Remnote, y es justamente lo que están viendo en pantalla, que es un programa de notas. Se le conoce un poco como de delineado infinito,
Sí, ya explicaremos esto un poco mejor, qué significa y las posibilidades que tienen de hacer ligas entre distintas notas, entre distintos elementos, ¿no? Independientemente de dónde se encuentran, la capacidad de buscar en toda nuestra base de datos de una manera muy sencilla, etcétera. Entonces, todo eso está incluido. Las sesiones, la estructura de las sesiones es muy sencilla, exceptuando la primera, que no tendremos retroalimentación, pero a partir de las otras empezaremos con un poco de retroalimentación de lo que vimos la semana anterior y del trabajo que dejamos a lo largo de la semana. Se trata de un curso muy práctico, ¿no? Entonces la exposición teórica está bastante reducida. La idea no es tanto que les exponga yo todas las ideas que están detrás de este sistema, sino que aprendan a utilizarlo, que aprendan a implementarlo. Si están interesados en la parte más teórica, para eso está el material de trabajo, el material complementario, donde está todo expuesto de una manera muy profunda, o al menos más amplia. Y finalmente un poco de trabajo ya más directamente con ejemplos, con la herramienta, con el RemNote, de manera muy práctica, ¿no? Finalmente acabaremos con una media hora, una cosa así, de discusión libre, de preguntas, de intercambio de ideas, etcétera, ¿no? Una cosa un poquito más libre. Les repito, el curso no es un curso teórico, el curso es para que aprendan, que terminen el curso habiendo aprendido a utilizar este sistema, ¿vale? Entonces, eso, ahora vamos al contenido de las 7 sesiones, pero antes de entrar a él, quisiera iniciar al revés, que es como está pensado el curso. Cada sesión inicia, claro, con lo primero que el orden de las sesiones está pensado con lo primero que vamos a necesitar para poder avanzar al utilizar este sistema. Sin embargo, todos estos elementos del sistema están pensados con el final en mente, es decir, con la escritura, sea de publicaciones, sea de proyectos, sea de cualquier cosa o de sus propias ideas, de material para ustedes mismos, pero con esa escritura en mente. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos generalmente en escribir algo original, en escribir algo nuestro, ¿no? Algo propio, es muy común que imaginemos esta escena de estar frente a una hoja en blanco y pensar, tener la idea de, ¿no? A ver qué se me ocurre, qué podré escribir, ya tengo un tema, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Ya que lo tengo, ya que decidí mi tema, ya puedo hacer como lo que voy a escribir, luego investigo, leo cosas sobre el tema, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, una cosa así. La idea aquí es lo contrario. Es tan poco efectiva esta forma de trabajar, de partir de una hoja en blanco, que de hecho hay un fenómeno que se le conoce así como la parálisis de la hoja en blanco o el bloqueo del escritor, bloqueo del artista, como quieran llamarle, que justamente se refiere a esta dificultad de crear algo de la nada, ¿no? De partiendo de nada. Y en cambio nosotros vamos a intentar hacerlo al revés, ¿no? Imagínense ustedes que en lugar de tratar de comenzar con una hoja en blanco, la única tarea que tienen que hacer es pasar un borrador, hacer una nueva versión que esté un poquito más pulido, que no tenga errores, que sea un poco más sencillo de comprender, etcétera. Simplemente editar un borrador que ya tienen. Eso no es tan difícil, ¿cierto? Ya, con eso acabamos nuestro escrito. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llego a ese borrador? ¿No? Esa primera versión o segunda, la que sea, que esté lista solamente para darle la edición final. Bueno, para ese borrador, obviamente, si quisiéramos iniciar de cero, tendríamos el mismo problema, como en todos los pasos de los que vamos a hablar. Pero si en lugar de eso partimos de un delineado bien estructurado que ya incluye todas las ideas que vamos a transformar en el borrador, ¿sí? Que tenemos perfectamente bien ordenadas, que sabemos con precisión qué va primero, tal después, solamente tenemos que transformar esas ideas en nuestro borrador final o en el que vamos a trabajar, en el que vamos a editar para hacer la versión final, ¿cierto? Ahora, ese delineado, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente, no se trata de hacerlo desde cero, sino es mucho más sencillo si tenemos una serie, varias composiciones, imagínenlo como si fueran varios esbozos de ideas muy creativas, no para un proyecto en específico, sino, pues sobre este tema podríamos pensarlo de esta forma, tal, sobre este otro así. Ok, si unimos de esas distintas composiciones en un delineado o una estructura específica, entonces esa parte también es mucho más sencilla, ¿cierto?
Y ahora, ¿cuál es el contenido de esas composiciones o de esos esbozos previos, ¿no? Pues obviamente tenemos que tener ya ideas nuestras bien trabajadas. Si las tenemos, es mucho más sencillo ordenarlas, determinar dónde van, qué relación tienen una con otra, todo ese tipo de cosas, conectar una idea con otra, ¿vale? Pero ¿de dónde vamos a sacar esas ideas nuestras? Bueno, la propuesta aquí es que nuestras ideas, lo más sencillo es desarrollarlas a partir del diálogo con otras personas que han pensado, que han propuesto cosas sobre el tema que estamos hablando. Para eso necesitamos notas de referencia, es decir, notas en las cuales nosotros podamos ver claramente lo que han dicho otras personas, pero ya procesadas por nosotros mismos, en nuestras palabras, que podamos comparar y demás, ¿no? Habiendo hecho esas notas, ya es mucho más sencillo después nosotros elaborar sobre ellas, ¿cierto? ¿Qué opino de lo que dice este autor? Si comparo lo que dice este autor, esta persona con esta otra, ¿qué resulta, no? ¿Por dónde me voy yo? ¿Qué es lo que yo considero? O simplemente no tengo herramientas para resolver, solo son dos posiciones encontradas, yo qué sé. Todas esas cosas que nos permiten desarrollar nuestras propias ideas, nuestros propios insights o revelaciones, como quieran llamarles, en fin, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a tener esas notas que ya están escritas por mí, que sea fácil acceder a ellas, que estén conectadas, ordenadas, ¿no? Bien organizadas? Bueno, para eso necesitamos leer con la intención de tomar las notas, haciéndolo subrayando de una cierta forma, preparando nuestras notas, anotaciones provisionales, para poderlas transformar en nuestras notas de referencia, ¿no? Muchos términos que quizá son aún muy, muy lejanos para ustedes, no se los platico para que los aprendan, sino para que se den una idea. Y con eso en mente, con ese camino hacia atrás en mente, va a ser mucho más sencillo que entendamos el contenido de las sesiones, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a entrar ahí. Justamente la idea es iniciar en la primera sesión, obviamente con la introducción al curso y a la herramienta, a Remnote, ¿no? Que les estamos platicando, que es lo que están ustedes viendo aquí, explicarles un poquito cómo funciona, las funciones básicas, lo que vamos a utilizar a lo largo del curso, que tengan ustedes organizado su sistema, la estructura de su sistema en Remnote, y luego cómo capturar distintas fuentes, ¿sí? Libros, ensayos, artículos de internet, lo que ustedes quieran, o aún algo que no sea escrito, ¿no? Videos, clases, sus propias notas de las clases, lo que sea, cómo capturarlas, cómo organizarlas, cómo seleccionar el material de trabajo que es más relevante, que no, algunas ideas que les puedo compartir al respecto, ¿no? La segunda sesión, cómo procesar ese material de trabajo, ya que sabemos con qué vamos a trabajar, ya que lo hemos integrado su información a nuestro sistema, cómo trabajarlo de modo que sea útil para lo que viene, para después nosotros desarrollar nuestras propias ideas. Entonces, cómo subrayar, cómo tomar notas provisionales, cómo transformarlas en notas de referencia que sean fáciles de encontrar, que podamos conectar y demás. Después, en la sesión 3, cómo hacer nuestras propias ideas en las notas, lo que le llamo yo notas personales, cómo desarrollar y conectar nuestras ideas propias en un nivel, ¿no? De unas con otras, de interconexión. Y en la sesión 4, cómo desarrollar modelos mentales con esas ideas, cómo estructurarlas, cómo integrarlas en modelos mentales cada vez más complejos y con lo que yo llamo construcción de composiciones. En la sesión 5, pasar de esas composiciones que son propias de nuestra comprensión, de nuestro aprendizaje y demás, a la siguiente parte que sería cómo compartir las cosas a las que hemos llegado, ¿no? En el entorno propiamente productivo, no tanto en la investigación, sino en la producción, que es cómo transformar esas composiciones en borradores, en delineados específicos para publicaciones o para proyectos propios, etcétera. En la sesión 6, finalmente, pasaremos de este primer momento de diseñar el delineado, a cómo escribirlo y finalmente cómo editar y revisar estos borradores para tenerlos listos para compartir, ¿no? Finalmente tendremos una última sesión para hacer un intercambio de experiencias, para dudas, para comentarios y para cerrar el curso, básicamente. Entonces, esas son nuestras siete sesiones. ¿Sí? Vamos a regresar aquí. Quisiera mostrarles un poquito eso antes de avanzar. No quiero detenerme mucho, pero tomando como ejemplo el material de trabajo, ¿no? Vamos a ver aquí los borradores que tengo. Uh, Esperen, denme un segundito, déjenme entrar acá. Esta es una composición sobre borradores. Aquí está.
los borradores. Ok, muy bien. Entonces quiero mostrarles un poquito, ¿no? Más o menos cómo el material con el que vamos a trabajar, que les voy a pasar, el libro electrónico, digamos, ¿no? Esta es una muestra de cómo se pueden ir construyendo ya publicaciones, aunque no sean publicaciones, obviamente, en editoriales ni nada, ¿no? Sino algo para compartir, como en este caso. Este es un ejemplo, yo tengo varios borradores, pero quiero concentrarme aquí en el primero. Y podemos ir a cualquiera de ellos, pero quisiera que entráramos aquí al capítulo 6, digamos, ¿no? Esto es un delineado. Esto es un delineado. Ya que tengo mi delineado, si ven, aquí hay un montón de cosas en letras azules. Esas son ligas a notas personales que tienen ese nombre. El título se vuelve, digamos, como que expresa el contenido esencial de nuestra liga, ¿no? Cada nota que está referenciada acá tiene un contenido específico y tiene ciertas referencias que me sirven para saber con quién estoy discutiendo o de dónde tomé inspiración para pensar en esta idea. Estas ideas ya son ideas mías, en el sentido de que yo las he elaborado, no de que surgieron originalmente de mí, sino que yo las pensé, las reflexioné y las he adoptado como mías, ¿no? Entonces, quiero mostrarles aquí alguna otra, por ejemplo, ¿no? Esta aquí, las composiciones permiten crear... déjenme cerrar aquí. Ok, perdón. Aquí, las composiciones permiten crear modelos mentales complejos o sea, en lugar de colectar ideas aisladas, ¿no? Si se dan cuenta, hay varias ligas a otras notas conceptuales o de desarrollo. No se preocupen por la nomenclatura en este momento, ¿no? Distintas cosas que he escrito, etcétera. Y algunas referencias directas a algunos autores que han hablado sobre este tema. Este es Sonke Arens, del libro que les platicaba de Tomar Notas Inteligentes. Peter Brown y otros autores escribieron algo sobre aprendizaje que me pareció relevante en esta nota. En fin, esta es una nota para mí, es una nota personal, pero al momento de escribirla yo la transformo ya a un lenguaje que sea adecuado para que otras personas lo puedan entender en el contexto de este borrador específico, ¿no? Si se dan cuenta, se trata solo de una transformación, de una, vamos a decir, traducción de un lenguaje más privado, de un lenguaje más dirigido a mí mismo, a uno que puedan entender otras personas, que sea mucho más claro. Obviamente incluye algunas referencias y demás, ¿no? Entonces solo es para que se den una idea. Ya habiendo hecho nuestro delineado, ¿no? Seguimos aquí en un capítulo específico, ¿cierto? Tengo mi delineado está hecho por mis notas personales, desde ellas hago ya la escritura del contenido de los borradores y finalmente solo tengo que copiar todo ese contenido a un programa como Word, como LaTeX o lo que sea que ustedes quieran utilizar para hacer sus formatos finales, sus archivos finales. Realmente no tiene mayor problema, ¿no? Les decía, las notas personales vienen de notas de referencia, ¿no? Las composiciones están formadas por notas personales. Este solo es un ejemplo, ¿no? Este solo es un ejemplo de un libro que leí hace tiempo sobre aprendizaje y que integré justamente algunos de los principios a esto que vimos. Estas son notas de referencia, vamos a ver cómo hacerlas, cómo tomarlas y pues básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Déjenme regresar. Perfecto. Ok, entonces estamos aquí. Ese es nuestro contenido de las sesiones y ahora, al haber terminado el curso, la idea es que ustedes habrán construido su propia estructura del sistema de escritura, sabrán cómo leer y procesar información teniendo la escritura como objetivo, sabrán escribir y estructurar notas personales que sean útiles, accesibles e interconectadas, y sabrán crear delineados, borradores, escritos finalizados para compartir o utilizar en sus propios proyectos, ¿no? Les repito, no se trata necesariamente de que sea para un escrito académico o para algo para compartir en línea ni publicar de ninguna forma. Realmente el trabajar de esta forma, con la idea de escribir, de reflexionar, de pensar en la escritura, lo que estamos leyendo, va a transformar muy radicalmente todo lo que implica la experiencia de la lectura, ¿no? De verdad. Yo creo que con el tiempo seguramente van a llegar a sentir la experiencia de ver a alguien que está leyendo, especialmente algo teórico, ¿no? No necesariamente una novela, no por entretenimiento o por disfrute, sino algo teórico para aprender, que lo hagan sin subrayar, sin leer, sin tomar notas y va a dolerles un poquito, ¿no? Así como va a ser más difícil que ustedes se animen a leer algo que consideran realmente valioso sin
sin tomar notas, sin procesarlo, sin reflexionarlo, sin conectarlo con otras ideas, ¿no? Entonces eso, podrán dedicarse a sus proyectos, cualquiera que estos sean, sea para escribir, sea para pensar, sea para aprender de una manera más profunda, con base en un sistema simple, flexible y efectivo. Ese es nuestro objetivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso. Muy rápidamente, los horarios. Los horarios. Actualmente tengo solamente libres martes, jueves y viernes. Y podemos elegir un horario, ¿no? Necesitamos unas 3 horas, entonces puede ser de 6 a 9 o de 7 a 10 pm. ¿Hecho? Eso ya lo vamos a decidir juntos. Les voy a pasar un pequeño formulario, ¿no? Un pequeño formulario para que decidamos juntos qué días prefieren y en cuáles de plano no pueden. Con esa información ya podremos decidir cuándo hacerlo. Estamos cerca de acabar el año, entonces necesitamos terminar un poquito, empezar muy pronto. Si fuera en viernes, yo propondría que iniciáramos ya el próximo viernes. Si fuera en martes o jueves, entonces podemos hacerlo la otra semana, especialmente si es en martes, porque el último viernes, terminando la última sesión, la séptima, si iniciáramos después, si esperáramos una semana más, ya nos tocaría en Navidad, ¿no? El 24 de diciembre y dudo que quieran animarse a eso. Entonces nada más eso, esos serían los horarios tentativos, lo decidimos en conjunto y el costo, bueno, este curso, esta versión, que les repito, no es la versión comercial aún, digamos que es una versión beta, aún a quienes quieran seguir conmigo, aprender conmigo y demás, tiene un costo de tan solo, de 1,000 pesos, ¿ok? También quisiera que no lo tomaran como una limitante absoluta, ¿no? Si alguien tiene problemas con la lana, pueden hablar conmigo. No quisiera que fuera la razón por la que no tomaran el curso, pero bueno, es lo que me gustaría recibir a cambio al iniciar, antes de iniciar, ¿no? En cuanto ustedes se animen a inscribirse. Entonces, en fin, tenemos unos días para atender eso, ¿ok? Y básicamente eso quería compartirles un poquito, a ver qué tal. Ahora voy a juntar este video con el de la sesión que tuvimos, que fue más o menos el mismo contenido, y con las preguntas que hicieron, que algunas fueron interesantes, lo que me permitió elaborar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que lo vean si quieren, si no pueden escribir también por el WhatsApp si tienen dudas ustedes y decidimos, ojalá nos veamos muy pronto, ¿vale? Gracias por su atención y estamos en contacto, seguimos en contacto. Bien, muy bien. Pues nada, eso. Entonces, esa sería la propuesta. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, cómo lo vieron, pueden hacerlo. Y si no, me gustaría escuchar un poco. Yo sé que quizá para algunas, pues ni siquiera tenían una noción muy clara de qué se trataba, lo entiendo. Eh, Ojalá que les haya parecido interesante. Y de cualquier forma, ¿no? Como qué se les ocurre, a qué se dedican un poco que crean que pueda tener relación. Y si no es alguna cosa profesional o de formación educativa, yo qué sé, como en qué les interesaría utilizarlo, ¿no? Entonces, Ana, si estás por ahí, Mariana, si están por ahí, pueden prender su cámara, se los agradecería mucho, si no, aunque sea con el puro micrófono. Gabriela, ¿qué tal que te doy la palabra a ti para empezar? ¿Cómo ves? ¿Cómo viste? ¿Qué dices? Pues sí me resulta muy interesante porque, ay, de hecho, cuando me platicaste, yo sí soy una persona que todo el tiempo, antes escribía todas mis notas en iCloud, pero siempre me sucedía que el teléfono se terminaba como bloqueando lo que fuera y perdía todo. Mm. Entonces empecé como ya a agarrar una libreta y dije como no, o sea, creo que es mejor tener algo tangible que sea, que sepa que siempre voy a tener conmigo. Entonces lo empecé a hacer así y a mí me resulta muy cómodo porque pienso que, o sea, yo sí soy como muy objetiva en las notas que hago. Entonces, de repente, como que si busco algo, ya sé más o menos dónde lo tengo. Igual siento que el momento de que lo estás escribiendo hace que puedas retener un poco más la información. Ahora, este sistema que tú planteas me parece muy interesante. Sin embargo, no sucede lo mismo de que
lo que tú decías, como, no sé, leí tal libro de filosofía y entonces tengo tantos cuadernos que no recuerdo en qué cuaderno lo dejé. O sea, no podría ser lo mismo en este sistema de que tienes tantas notas y como tantas notas que te llevan a la nota de la nota de la nota que en algún momento, o sea, te satura tanta información que no sabes exactamente en dónde está esa nota. O ahora este sistema de REMnote tiene como alguna búsqueda por palabras, algo que te diga como, aquí está exactamente esto y me voy a tardar un minuto en encontrarlo, no voy a tener que pasarme una hora buscando dónde dejé la nota. Mm. La verdad, Dremel tiene la función de búsqueda por contenido, ¿no? Una de búsqueda universal. Entonces busca en todas las notas. Cuando tenemos una nota que, si uno se acuerda, ¿no? Me acuerdo que leí algo hace mucho tiempo que hablaba, para seguir con el ejemplo que estábamos, ¿no? Imaginemos que no hubiera escrito demasiado, pero que hablaba sobre la autocompasión. Ah, lo tengo en una nota. Busco la palabra autocompasión y me va a aparecer exactamente esa nota. Es muy sencillo, ¿sí? Pero, Inmediatamente. y si este libro es de autocompasión y tú entonces escribiste precisamente por eso autocompasión unas 300 veces, ¿cómo vas a saber cuál es la nota exacta que estás buscando? Justamente, justamente para esos casos, cuando uno se dedica a un tema y tiene un montón de notas, se pueden hacer filtros para empezar. Es una forma relativamente sencilla. Si me acuerdo, ok, pero era una nota que decía, era sobre la autocompasión y cómo se distinguía de la autoestima, ¿no? Ah, ok, ya tengo dos términos. Ah, está muy sencillo. Entonces, sé que está en este libro, busco ahí un filtro sobre autoestima y me aparece la única nota que habla sobre autoestima, ¿no? Ahora, todo eso es un trabajo que hace la computadora y está muy bien. Eso es parte de lo que hace la computadora. El sistema que yo les propongo va un poco más allá. Justo la idea es que no se queden las notas en lo que dice tal autor, sino en uno hacer algo con ellas. ¿Sí? Entonces, la próxima vez, idealmente, la próxima vez que yo quiera pensar en autoestima, en mi caso, por ejemplo, en el caso que les ponía yo no voy a tratar de acordarme sobre un autor que escribió tal. No, yo ya pensé, ya utilicé esa nota de referencia, pero además hice una nota personal en la que dice, es importante no confundir la autocompasión con la autoestima, ¿no? Ujú. Ah, buenísimo. Y esa va a estar en mi composición sobre autocompasión. Va a ser muchísimo más fácil de acceder. Yo ya la procesé y si quiero dentro de ella saber de dónde vino, qué autor fue el que motivó esta reflexión, voy a tener a un clic exactamente la nota. ¿Sí? Entonces, otro camino, en lugar de buscar en todas mis notas, puedo entrar por, digamos, surfear mis composiciones, ¿no? Una me va a ir llevando a otra, etcétera, mis notas personales y tal. Eso lo iremos viendo con mucha calma. Pero realmente cuando uno hace todo este trabajo, es mucho más sencillo. Uno ni siquiera tiene que tener en mente todo lo que ha escrito. Cada cosa, cada parte que uno ve va a tener las conexiones que nos van a poder acceder a otros lados. Y en cada momento vamos a estar viendo, les voy a mostrar nuevamente les voy a mostrar mi composición sobre aprendizaje. Ok. A ver si, es que es una composición. Las composiciones lo que tienen es que son, no sé si han escuchado, bueno, saben lo que es un fractal, ¿no? Que es como una imagen que tiene un patrón, así como esta mano, digamos, ¿no? Ahora imaginen que mi mano, en cada dedo tuviera una mano chiquita, ¿no? Y cada dedo de esa mano chiquita tuviera una mano con sus propios dedos y tal. Eso sería como un fractal, medio extraño, ¿no? Medio surrealista ahí. Pero yo en cada momento voy a observar solo una mano. Ese es el nivel de resolución en el que voy a trabajar, ¿sí? Entonces, en este caso, yo he trabajado mucho de aprendizaje. No es algo que vaya a escribir, pero es algo que a mí me interesa mucho. Desde hace mucho tiempo he leído muchos libros y tal. Entonces, tengo algunas ideas generales sobre el aprendizaje. Además, tengo los elementos del proceso de aprendizaje. Si quisiera yo entrar en ellos directamente, ¿sí? Y pasa lo mismo. Tengo una idea general sobre lo que son, tengo algunas ideas específicas sobre sobre el proceso, las fases, ¿no? Y ahí puedo ir entrando. Esta es una composición que avanza muchísimo. Entonces yo puedo entrar desde allá arriba o puedo pensar en algo muy, muy, muy específico sobre el aprendizaje que yo recuerdo, que es, por ejemplo, la práctica de recuperación. Sí, me acordé de ese tema, lo leí en algún lado. Ah, pues entro a mi composición sobre práctica de recuperación. Eso está dentro de aprendizaje, dentro de técnicas de aprendizaje y dentro de técnicas efectivas de aprendizaje. Yo no necesito recordar todo eso. Podría haber entrado por ahí si quisiera, pero con recordar solamente el tema del que estoy hablando,
puedo entrar directamente a ese elemento. Si te das cuenta, aquí no hay ninguna de estas son notas de lo que dice tal autor, sino es lo que yo ya pensé sobre lo que dice tal autor. Si quiero en cierto momento, por ejemplo, ¿no? Aquí, la práctica de recuperación requiere de la elaboración. ¿De dónde tomé eso? Pues lo tomé de un montón de lados, ¿no? En parte de un artículo que leí en algún lugar, en parte de un libro de aprendizaje, etcétera. Y ahí puedo rastrear por distintos lugares. Si yo entrara, si me acordara de ese libro, hace tiempo leí este libro que era interesante sobre aprendizaje. Si se dan cuenta aquí, déjenme mostrarles. ¿Ven estos numeritos acá? Que dice aquí 12, 2, 1. Esto me muestran los lugares donde utilicé esta nota. ¿Sí? Donde se hizo la referencia hacia esta nota. Entonces es un sistema que nos permite fluir ahí, como, esto no lo había utilizado, yo no lo había utilizado, lo había pensado en algún lugar. Por ejemplo, esto, que hay dificultades que no son positivas. Sí, creo que lo había pensado, lo había utilizado. Aquí está la nota, ¿no? Y ya puedo ver, esta es mi nota sobre práctica esforzada. Yo sé que pareciera que es muy complejo, porque obviamente ustedes se acercan al sistema de otra persona y uno se vuelve loco, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo todo eso y tal? Pero uno empieza escribiendo solo, leí un artículo, leí un ensayo en internet, un artículo de un blog. Pues esta idea me pareció interesante. ¿Qué pienso sobre esa idea? Sí, vamos a empezar desde lo más básico y cómo construir toda esta complejidad. La complejidad va surgiendo no en el sistema, el sistema, todo es igual. Ustedes ven aquí mucho contenido que es ajeno a ustedes, pero el sistema es igual. Tengo mis notas de referencia que salieron de unos subrayados. Mis notas de referencia las pensé y escribí mis notas personales y ordené mis notas personales, ¿no? Eso es todo. Siempre es lo mismo. Y la complejidad va a ir naciendo por sí sola. No sé si más o menos te logro dar una idea ahí, Gabriela. Sí, sí, completamente. Y ahora otra duda, entonces, bueno, eh, pensando que precisamente que no dominamos este programa para nada así, que no tenemos como ningún acercamiento a este sistema de, em, bueno, en general, entonces, bueno, ¿a ti cuánto tiempo te tomó dominar esto, como todas las bases para tú poder hacer un sistema que realmente estuviera estructurado y decir como, creo que ya me equivoqué en esto y ahora como que ya todo se hizo ahí un vómito que no? ¿Cuánto tiempo te tomó para poder realmente como decir, ok, ya puedo estructurar bien todo? Depende, esa pregunta tiene muchas respuestas. La primera es, pues me tomó como 18 años, porque cuando empecé intentando buscar, yo estaba en la universidad, ¿no? Y probé de todo tipo. Hay muchas formas de tomar notas y tal, y muchos los dejé completamente abandonados. Todo lo que escribí en la licenciatura de mis clases, para mí es completamente inaccesible actualmente. Solo es lo que se me quedó, que se quedan muchas cosas, ¿no? Normal. Pero yo no tengo acceso a nada de eso. Ahora, este sistema realmente lo inicié a trabajar hace 2 años. Hace 2 años. ¿Cuánto se necesita para aprender? Yo espero que cuando acaben estas 7 semanas del curso, ustedes no tengan ninguna duda de cómo trabajarlo. Va a tomar tiempo que lo desarrollen, que el contenido y tal, ¿sí? Pero que no quede ninguna duda de técnicamente, prácticamente cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Ujú. Yo leía un libro que decía una cosa e intentaba esto. Leía otro que decía otra cosa e intentaba esto otro, ¿sí? Por eso me tomó como esos 2 años. Yo empecé con esto haciéndolo en Excel y estaba encantado. Cuando acabé mi tesis, aún estaba todo en Excel, pero ahí ya hay filtros, hay búsquedas, hay un montón de cosas maravillosas. Pero me faltaban muchos pasos para esta facilidad que tengo ahora, faltó aún bastante, ¿no? Y no crean que es tan difícil, no crean que es extraordinariamente difícil. Lo es cuando uno ve para adelante y no tienes idea de cómo ir. Yo lo veo hacia atrás, honestamente a veces me costó animarme a ofrecer un curso porque yo pensaba, pues no, o sea, pues si yo lo aprendí solo, ¿no? Cualquiera lo puede aprender, es nomás que lean 5 o 10 libros y que le dediquen 2 años a golpearse la cabeza para ver que salga y ya pueden, ¿no? Pero no, ahorita la ventaja es que yo ya recorrí ese camino y al menos hasta donde voy ahora, lo que he aprendido lo puedo ofrecer con cierta claridad, ¿no? Pues ya ¿Sale? esas son todas mis... Sí, ¿Cómo? gracias.
Gracias, ya, son todas mis Son todas dudas. tus dudas. Y Buenísimo, Gabriela. Muy bien. Si no, preguntas de nuevo, ¿eh? No te preocupes. Tranquila, muy bien, muy bien. Bien, entonces. Mariana, va. Mariana, ¿cómo viste? Hola, ay, perdón por el ruido, tengo a mis sobrinos aquí, están Suenas haciendo. muy bien. Me parece muy interesante y una herramienta muy práctica. Yo ahorita estoy terminando mi carrera en pedagogía, entonces me parece que me ayudaría bastante para mis notas y en un futuro la tesis. Ujú, ujú. Es un muy buen momento. Bueno, dicen, ¿no? Hay una frase más general, dicen, el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy, ¿no? Entonces, pues ya no lo hicimos cuando empezamos la carrera o lo que sea, todo bien, pero si empezamos ahora vamos a poder aprovechar mucho, ¿no? En tu caso que aún no has empezado la tesis, un título alternativo para este curso era todo lo que me hubiera gustado saber antes de hacer mi tesis de maestría, ¿no? Entonces, ojalá que te sirva. Gracias. Bien, pues Mariana, si tienes alguna duda puedes preguntar también, ¿vale? Y Ana, Ana, ¿estás ahí? Aquí ando. Mira Buenas nada tardes a más. todos. ¿Qué tal? Aquí escuchando las preguntas de la compañera Gabriela y también iban un poco enfocadas a eso, ¿no? Hasta qué punto toda esta diversidad de conceptos y ramificaciones, por así decirlo, nos iban a permitir, nos permiten más bien, pues tener una idea ordenada de todas estas notas que vamos tomando con el tiempo, pero me quedó claro con la explicación que diste. De igual forma, me parece muy interesante el tener este orden, porque muchas veces, como mencionaste, todo se va quedando en cuadernos, en notas, en el celular, en todo eso. Entonces, para mí sí es importante tener esa organización, el ordenamiento. Entonces, me parece muy buena herramienta. Ahí mi pregunta sería, ¿esta herramienta tiene un costo? ¿El poder descargarla El es programa. accesible para el programa? Ujú. Muy bien, es una buena pregunta. Sí, tiene una versión gratuita y de acuerdo a los desarrolladores, siempre va a tener una versión gratuita que tiene la mayoría de las funciones, ¿sí? La única función, bueno, digamos, hay dos que son útiles. Una es ¿cómo se llama? La basura, ¿no? La papelera de reciclaje, ¿no? Es el nombre. Que en la versión gratuita, si uno elimina algo, borras cosas, tendrías que ver tus respaldos para recuperarlos, ¿no? Y en la versión de paga no, se quedan en una cosa extra ahí que las sigue guardando y puedes acceder. Es solo un poco más de trabajo, pero no creen que uno pierde información ni nada, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa. La otra importante es algo que no les voy a explicar mucho ahorita, pero se llama alias, que sí tiene cierta utilidad para nuestro sistema. ¿Sí? El poder hacer una referencia a otra nota con un nombre distinto que el que tiene la nota. No se preocupen por entender esto. En el curso les voy a explicar cómo trabajar sin necesidad de esa función, pero eh, es un poquito más sencillo, es un poquito o sea, tiene cierta utilidad la versión de paga. No es caro, creo que está en $6 el mes, que pues es un poco si uno lo piensa a largo plazo, ¿no? Son que como 120 pesos, ¿cierto? El primer mes es gratuito. Los primeros, me parece que 7 días, si ustedes entran por su parte, son gratis de prueba de la versión de paga, digamos. Si utilizan un código de invitación que les puedo yo pasar el mío y me dan a mí un mes, les dan un mes a ustedes, les dan el mes entero de prueba y pueden conocer esas funciones y decidir si vale la pena o no. Pero no es necesario. No es necesario, ¿vale? Con la versión gratuita de por vida, hay dos opciones. Una que esté todo guardado en la nube para quien no tiene problemas al respecto, pues, y quieren acceder de donde sea, lo pueden guardar en la nube. Y la otra es descargar el programa y tener su respaldo en la computadora únicamente, ¿no? Obviamente es bueno, les voy a explicar cómo bajar respaldos y tener siempre un respaldo en la nube para estar segurísimos de no perder información y demás, ¿vale? Sí, entonces pueden utilizar la versión gratuita sin ningún problema, y platicaré un poquito más de eso después. ¿Sale? Ok, gracias, Ante. Sí. Una observación nada más al respecto. Remnote es un programa de notas. Les llaman bueno, están enfocados como a eso que les decía, el delineado infinito.
y las ligas interconectadas entre las notas y tal. Hay varias opciones para eso. Hay otro que se llama Logsec, está el que les decía ROM Research, que es muy caro. Hay otro que es muy famoso, Obsidian. Todos los principios que les voy a enseñar se pueden utilizar en cualquier sistema e incluso a mano, ¿no? Luhmann, el que lo inventó, literal, lo hacía a mano. Lo único que hacía es que le ponía un código a cada una de las notas que escribía. Entonces, en las notas, en lugar de hacer lo que nosotros hacemos, una liga digital, él decía ver la nota tal, ¿no? La nota A16, F14, Q, literal así eran sus códigos, era un desastre, ¿no? Sí, se puede hacer ahí a mano, se puede hacer en Word, en lo que sea. La grandísima ventaja de lo que vieron es eso, de poder darle clic e ir de un lado para otro y demás, ¿vale? Ok, gracias. Bien, entonces, Ana, gracias a ti. Muy bien, Mariana, ¿estás ahí? Te vi. Ya habías hablado, ¿ah? Discúlpame, me confundí un poquito, nada más me falta Ángeles. Ángeles, les platico, Ángeles ya estuvo, entonces cualquier cosa que quieras compartir, comentar, si quieres platicarles un poco de cómo estuvo la vez anterior y ya para cerrar. Pues yo estuve con Dante, que fueron como 2 semanas o 3 semanas, y en ese poquito ¿En el tiempo, anterior? ajá, No, fueron 6. 6 semanas. Bueno, 6 pero no semanas. seguidas, ¿no? Fueron como 7 u 8 sesiones. Y, y con esas sesiones, pues me dio como para tener la práctica y la habilidad de hacer y desarrollar todas las notas y poder llegar a la composición. Entonces no es como muy complicado, pero sí a largo, pues conforme lo vas utilizando más, vas mejorando y vas desarrollando y haciéndolo como de manera más fácil, ¿no? Ahorita parece muy complejo, pero realmente es muy sencillo y en esas sesiones es en el tiempo en el que te puede tomar aprender lo general, ¿no? Y pues nada, o sea, yo me emociono mucho de igual de volver a tomarlo, aunque ya lo vi, pero sé que siempre volver a las bases, como digo en otras clases, volver a las bases siempre está muy padre. Y pues también aprender de la experiencia de los otros, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar los comentarios, la retroalimentación también ayuda bastante. Entonces, pues nada, eso nada más. Bien, tus Ángeles, muy bien. Bueno, muy bien, pues vamos a terminar por hoy. Voy a tener que grabar de nuevo la Espera, presentación. espera, espera. Tengo una Sí, última pregunta. sí, La última pregunta es, yo soy súper visual, entonces, ¿este sistema funciona para agregar imágenes? sí. Sí, sí, Sí. sí, puedes agregar imágenes las que quieras, ¿no? Mientras más imágenes, un poquito más pesado, normal, ¿no? Como cualquier otro sistema, puede hacerse un poco más lento ya entrar a las notas y tal, pero nada, no he visto nada que Ok, te vale. limite, pues, a no usarlas. Entonces, lo que sea, puedes, incluso videos se pueden insertar solamente como URL y tal, pero aparece como si fuera el video de YouTube ahí, lo que ustedes quieran meter, ¿vale? Gracias. Vientos, Gabriela. Muy bien, pues entonces vamos a cerrar. Seguimos ahí en el chat. Voy a grabar la exposición y a pasarles el formulario. La verdad es que estamos un poco apretados. Yo estuve haciendo otras cosas. Tenía ganas de empezar hace un par de meses, pero tuve que posponerlo y ahora ya estamos muy apretados. Para terminar antes de que se acabe el año, las 7 sesiones, lo ideal sería iniciar desde la próxima semana si fuera en viernes o si fuera alguno de los otros días en 2 semanas, ¿no? Porque el viernes de la sesión 7, si iniciamos en 2 semanas, ya sería el 24 de diciembre. Y dudo que el 24 de diciembre quieran ver sus notas, a menos que sean como yo, unos obsesionados de las notas. Conforme pasa el tiempo, uno se obsesiona tanto que recuerdo que a menudo cuando trabajo muy intenso, empiezo a soñar con las notas y organizar y hacer las ligas y tal. Pero bueno, espero que no sea tanto como para dejar de celebrar Navidad o al menos hacer otra cosa, yo qué sé, ¿vale? Entonces eso, les paso el formulario para que decidamos juntos el día e iniciemos lo más pronto posible, ¿vale? Si quieren invitar a alguien, le pueden compartir tanto la presentación, el videito de 15 minutos, como la presentación que voy a grabar ahora. Voy a hacer la presentación y luego le voy a poner esto, ¿no? Esta parte de las preguntas. Entonces, nada más ahí para que lo compartan, ¿vale? ¿Todo De bien? acuerdo. Bien, todos. Pues muchas gracias, Sí. Ana, Mariana, Gabriela, Ángeles. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo.
el día de hoy. Seguimos en contacto, ¿vale? Gracias a ti, Dante. Hasta Bye, luego. bye. Gracias. Bye. Bye.